el día y la hora del fin de este mundo. Dios lo revelará. Jesucristo dijo: ahora bien, el día y la hora no lo sabe nadie, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, solo el Padre. Mateo 24:36. ¿Seguirá Dios escondiendo el día y la hora del fin de este mundo? La respuesta es no. Dios siempre ha revelado su secreto a sus siervos los profetas. Les informa de sus planes antes de actuar. En la parte 10 de esta serie, hemos demostrado que Jehová y Jesús están muy interesados en que todas las personas sigan viviendo. Por eso, les dan toda la información que necesitan. Les mandan mensajes de advertencias para que se arrepientan y cambien de proceder y sigan viviendo. Además, se ha demostrado que Jesús sabe el día y la hora del fin de este mundo, tal como lo señaló el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses capítulo 2 y versículo 3, que vamos a leer. En él, en Jesucristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses 2:3 en la Nueva Reina Valera de 1990. En este pasaje, el apóstol Pablo nos muestra que Jesús ya sabe el día y la hora del fin de este mundo. Pero sus discípulos tenían que esperar hasta el tiempo del fin para recibir esta información, según lo que nos explica Daniel capítulo 12 y versículo 4. Vamos a leer. En cuanto a ti, Daniel, mantén en secretos estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos lo examinarán con cuidado y el conocimiento verdadero se hará abundante. Daniel capítulo 12 versículo 4 en la traducción Nuevo Mundo de 2019. Desde el año 1914 estamos viviendo en el tiempo del fin, y la información del día y la hora vendrá por medio de cristianos fieles, según nos muestra el libro de Amós capítulo 3 versículo 7, que vamos a leer. Ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Nueva Biblia de los Hispanos. El tiempo del fin abarca un periodo de 120 años. Esto lo podemos deducir del pasaje de Apocalipsis capítulo 12 y versículo 12. Vamos a leer. Pero a ustedes, los que viven en la tierra y el mar, les irá muy mal, porque el diablo sabe que le queda poco tiempo y ha bajado furioso a donde están ustedes. Traducción, palabra de Dios para todos. Como se puede ver, es un poco tiempo que le queda a Satanás. En Génesis capítulo 6 versículo 3 dice: entonces el Señor dijo:
Mi espíritu no tolerará a los humanos durante mucho tiempo, porque solo son carne mortal. En el futuro, la duración de la vida no pasará de 120 años. Nueva traducción viviente. Estas palabras las dijo Dios antes de que venga el diluvio y se las dijo a Noé. Esto nos lleva al año 2034, un año que marca el comienzo de la gran tribulación predicha por Jesucristo y el profeta hebreo Daniel. Leamos lo que dijo Jesús en Mateo 24:21. Porque habrá una gran tribulación, como no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. ¿Es el año 2034 el comienzo del fin del mundo? La respuesta es no. Vea la evidencia bíblica en este artículo. ¿Qué es lo que comienza el 2 de octubre de 2034? Según Jesús, la gran tribulación. En palabras del profeta Daniel, un tiempo de angustia sobre toda la humanidad. Vamos a leer Daniel 12:1. Durante ese tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de pie a favor de tu pueblo, y habrá un tiempo de angustia, como el que no habrá habido desde que comenzó a existir una nación hasta ese tiempo. Durante ese tiempo se salvará tu pueblo, todo el que esté anotado en el libro. Traducción del Nuevo Mundo de 2019. La gran tribulación durará 1335 días. Es el profeta Daniel quien se encarga de darnos este dato. En Daniel 12:1 nos dice del tiempo de angustia y en Daniel 12:12 nos da su duración. Leamos Daniel 12:12. Feliz el que se mantiene a la expectativa y que llega a los 1335 días. La duración de la gran tribulación, 1335 días, es en realidad el total de una suma. En cada periodo marcado ocurre un suceso extraordinario. Veamos los tiempos en una gráfica. Le estimulamos a estudiar el gráfico con gran cuidado. La gran tribulación en proceso en 1335 días. Daniel 12:7 dice: Escuché al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, quien alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Todas estas cosas se cumplirán cuando se acabe el quebrantamiento de la fuerza del pueblo santo. Traducción Reina Valera actual de 1989. 3,5 tiempos equivalen a 1260 días, según se deduce de la lectura del libro bíblico de Revelación, capítulo 2, versículos 6 y 14. En este periodo se juzga a la congregación cristiana, conformada por el trigo y la mala hierba, y se elimina a su clero apóstata. Además, se destruye a todas las demás religiones del mundo. En 1 Pedro 4:17, Pedro nos señala que el juicio comienza
por la casa de Dios, que es la congregación cristiana. Y en Mateo 13, 36 al 42, el Señor Jesucristo nos muestra la condición de la congregación cristiana, llena de mala hierba. En Apocalipsis 17, 16 nos muestra que se destruye a todas las religiones de este mundo por un sistema político. En Daniel 12, 11 dice: y desde el momento en el que se quite el sacrificio constante y se ponga la cosa repugnante y devastadora, pasarán 1290 días. Si a 1260 le sumamos 30, nos da 1290. La ONU es la cosa repugnante. Destruye a la religión mundial y sus propios miembros ponen fin a la ONU. Por favor, les sugerimos leer los pasajes de Revelación 17:3 y versículo 11 al 12. Estos dos periodos corren paralelos desde el 2 de octubre de 2034. La religión será destruida por los gobiernos de este mundo, dirigidos por la ONU. En Apocalipsis capítulo 17 y versículo 16 nos muestra cómo ocurre esa destrucción. Vamos a leer este pasaje. Los 10 cuernos que viste y la bestia salvaje odiarán a la prostituta y la dejarán en ruinas y desnuda. Se quemarán su carne y a ella la quemarán por completo con fuego. Como vemos, la ONU es la que destruirá a las religiones del mundo en un periodo de 1290 días. Las imágenes vemos a Babilonia la Grande cometiendo fornicación con los reyes de la tierra. En esta otra imagen vemos a la Organización de las Naciones Unidas, que en la Biblia se la representa por una bestia de color escarlata que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. En realidad, esta es una imagen muy parecida a otra bestia que sale del mar. Esta bestia de color escarlata solo es una estatua, como una imagen de la bestia que sale del mar. Hay que notar que la bestia que sale del mar es de color de leopardo, pero esta otra bestia, esta que es una imagen o como una estatua que tiene vida, es el color escarlata. Por eso decimos que esta bestia de color escarlata representa a la Organización de Naciones Unidas, que en realidad va a ser la que llevará la delantera en destruir todas las religiones de este mundo. Acto seguido se realiza la boda del Cordero. 144,000 cristianos escogidos toman sus puestos como reyes en 5 días. 1260 más 30 más 5 da 1295 días. Todos los elegidos toman sus puestos como reyes junto con Cristo en el cielo, según se relata en Apocalipsis 19, 6 al 8, donde se describe la boda del Cordero. Desde el día 10 al 14 de Nisan es la glorificación de la novia de Cristo. La boda del Cordero está descrita en Apocalipsis 19, 6 al 9, que vamos a leer. Dice: estemos felices y radiantes de alegría, y démosle gloria, porque ha llegado la boda del Cordero, y ya está lista su esposa. Así es, a ella
se le ha concedido ir vestida de lino de calidad, resplandeciente y limpio, ya que el lino de calidad representa los actos justos de los santos. Y él me dice, escribe, felices son los invitados a la cena de las bodas del Cordero. También me dice, estos son los dichos verdaderos de Dios. En la ilustración vemos a la novia del Cordero contrayendo matrimonio con su novio, que es Jesucristo. Luego llega el día de la guerra de Dios en Armagedón. Es el día de la Pascua judía, del 14 de Nisan del año 2038, en el calendario hebreo. En el calendario actual del mundo, el calendario llamado gregoriano, es el 20 de abril de 2038. Este día se da comienzo a la guerra de Dios en Armagedón. El Armagedón durará 40 días. 1260 más 30 más 5 más 40 es igual a 1335 días. El diluvio universal de los días de Noé duró 40 días. En la misma cantidad de tiempo se realizará el Armagedón, en 40 días. En esta ilustración vemos los 144.000 reyes participan en la guerra contra las naciones del mundo. Puede comprobar esto en Apocalipsis capítulo 2, versículos 26 al 27. Jesucristo trae, además de sus 144.000, a sus ángeles fieles, según nos indica Apocalipsis capítulo 19, versículos 19 al 21. En Daniel 12:12 dice, será muy afortunado el que logre esperar y sobrevivir los 1335 días. Traducción, palabra de Dios para todos. Ahora vamos a llegar a entender la hora. Según Jesús, su Padre Celestial Jehová ha dispuesto una hora para el fin de este mundo. ¿Qué hora es? ¿Qué dice la Biblia? ¿Hay algún acontecimiento histórico en la Biblia que haya sido marcado con esa precisión? Sí. La hora que murió Jesucristo, la hora nona. En nuestro tiempo diríamos las 3 de la tarde. Examinemos lo que dice la Biblia. En Mateo capítulo 27, versículo 45 dice, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, el cielo se puso oscuro. A esa hora Jesús gritó con mucha fuerza, Elí, Elí, lema sabactani. Eso quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Traducción del lenguaje actual. Es el momento en que Jesús está muriendo, clavado al madero. En Marcos 15:33 dice, cuando llegó a ser la hora sexta, una oscuridad cayó sobre toda la tierra hasta la hora nona. Y a la hora nona Jesús clamó con voz fuerte, Elí, Elí, lama sabactani, que traducido significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Traducción del Nuevo Mundo. En Lucas 23:44 dice, era alrededor del mediodía
y toda la tierra quedó sumida en oscuridad hasta las 3 de la tarde. El sol dejó de brillar. La cortina del templo se rompió en 2 pedazos. Jesús gritó: Padre, te entrego mi espíritu. Después de decir esto, murió. Traducción: palabra de Dios para todos. El día y la hora de la muerte de Jesús es el día más importante de la historia humana. En la Biblia ningún otro acontecimiento es marcado con esta precisión. En Romanos 5:6 dice: Cuando nosotros los pecadores no podíamos salvarnos, Cristo murió por nosotros. Murió en el momento elegido por Dios. Traducción: Biblia de lenguaje sencillo. Esta información es muy valiosa, pues nos permite deducir la hora del fin de este mundo. Veamos la hora. En la Biblia solo hay un suceso que se ha marcado con esa precisión: la hora que murió Jesucristo, la hora nona, las 3 de la tarde. Jesucristo nos ha dicho que hay otro acontecimiento que Dios ha marcado hasta con la hora. Ese acontecimiento es la hora del regreso de su amado Hijo Jesucristo con sus ángeles, con poder y con gran gloria. Nosotros deducimos que el regreso de Cristo será el 20 de abril de 2038 a las 3 de la tarde, hora de Jerusalén. En el calendario hebreo es 14 de Nisan de 2038, día de la Pascua judía. Al terminar 40 días de la guerra de Armagedón, terminarán los 1335 días de la gran tribulación de este mundo, según lo explicó Daniel capítulo 12 y versículo 12. El día 14 de Nisan a las 3 de la tarde del año 2038 era común, corresponde al 20 de abril de 2038 a las 3 de la tarde en Jerusalén. En ese día comenzará la guerra de Dios en Armagedón. Un día como este, 14 de Nisan, hace más de 3.550 años, el pueblo de Dios, Israel, salía libre de la esclavitud a los egipcios. Por favor, lea el capítulo 12 del libro bíblico de Éxodo. Y los cristianos, el pueblo de Dios, saldrán libres de la esclavitud a este mundo dominado por Satanás, el diablo. El día 14 de Nisan de 2038 a las 3 de la tarde, hora de Jerusalén, corresponde al 20 de abril de 2038. Jehová de los ejércitos ha jurado y dicho: de seguro, tal como he calculado, así tiene que suceder, y tal como he aconsejado, eso es lo que se realizará. Isaías capítulo 14 versículo 24 en la traducción del Nuevo Mundo. Jehová nunca ha dejado en oscuridad a sus siervos que le piden información sobre sus planes. Dios mismo dice: llámame a mí, que yo te responderé. Te contaré secretos grandiosos e inimaginables que tú no conoces. Jeremías capítulo 33 versículo 3 en la traducción Palabra de Dios para Todos. Estimado hermano y amigo, hoy usted ha sido ricamente bendecido. Ha recibido información que cristianos sinceros y fieles han estado buscando por más de 40 años. Esperamos que usted se beneficie de esta información
y pueda pasar con vida a través de la gran tribulación y vivir en el reino de 1000 años de Jesucristo. En el Salmo 37:34 dice: Pon tu esperanza en Jehová y sigue su camino, y Él te honrará para que heredes la tierra. Cuando los malvados sean eliminados, tú lo verás. Y en el Salmo 37, versículo 37 al 38 dice: Fíjate bien en el hombre intachable. No pierdas de vista al que es recto, porque ese hombre tendrá un futuro pacífico. Pero todos los pecadores serán exterminados. Para los malvados no habrá futuro. Toda la información anteriormente explicada nos permite entender que los conflictos armados que comenzaron el 24 de febrero de 2022 no son el comienzo del fin del mundo. Es la actividad de Satanás y sus demonios al ser confinados a la tierra, según nos explica Apocalipsis 12:12 que ya hemos leído. Satanás y sus demonios saben que les queda un corto espacio de tiempo. Por eso, están causando el mayor mal posible para ellos desde el año 1914. Ellos saben que les queda muy poco tiempo. Por eso están con gran cólera. Tratan de distraer al mundo del peligro que les amenaza. Los conflictos armados, el llenar la tierra de violencia, impiden que la gente preste atención a este mensaje. El Señor Jesucristo, con poder y gran gloria, pondrá fin al mundo gobernado por Satanás y sus demonios. En Isaías capítulo 46, versículo 8 al 10 dice: Recuerden esto, pecadores, y piénsenlo bien. Recuerden todo lo que ha pasado desde tiempos antiguos. Yo soy Dios y no hay otro. Soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio desde el principio lo que va a pasar al final. Le doy a conocer el futuro desde mucho tiempo antes. Les aseguro que todos mis planes se cumplirán tal como yo quiero. Traducción del lenguaje actual. Y en Isaías 42, 8 a 9 dice: Yo soy Jehová. Ese es mi nombre. Mi gloria no se la doy a nadie, ni doy la alabanza que me pertenece a imágenes esculpidas. Miren, las primeras cosas ya han sucedido. Ahora les anuncio cosas nuevas. Antes de que empiecen a ocurrir, se las revelo a ustedes. Traducción del Nuevo Mundo de 2019. El reino de Dios y la restauración de todas las cosas. Hace más de 6000 años,
la familia humana perdió su hogar. Por ser rebeldes, desobedientes a las claras instrucciones de Dios, perdieron el hogar paradisiaco que Dios les dio. Fueron expulsados. El mundo lleno de seres humanos felices, viviendo eternamente unidos en paz y amor, fue postergado. Pero el todopoderoso Padre Celestial Jehová no sería frustrado en su propósito, pues Él mismo dice: la palabra que sale de mi boca no volverá a mí sin resultados. Sin falta hará lo que yo deseo y cumplirá con éxito lo que la envío a hacer. Isaías, capítulo 51, versículo 11. Inmediatamente, Dios dispuso que el instigador de esta rebelión sea destruido, que se le aplaste la cabeza, y la pareja desobediente volvería al polvo. En Génesis capítulo 3, versículos 23 al 24 dice: Jehová Dios lo expulsó del jardín de Edén para que cultivara el suelo del que había sido formado. De modo que echó al hombre, y al este del jardín de Edén puso querubines y la hoja llameante de una espada que giraba sin parar. Así se bloqueó el camino que llevaba al árbol de la vida. En su sabiduría, Dios permitió que Adán y Eva tuvieran muchos hijos. Adán vivió 930 años. Jehová estaba resolviendo el problema que los rebeldes le habían creado. Fuera del hogar paradisiaco, los descendientes de Adán y Eva se extenderían por toda la tierra. Sin embargo, la vida sería dura para todos. Alrededor de 4000 años después, Dios, Jehová, envió a su Hijo para deshacer todo el mal que Satanás había causado y para aplastar la cabeza de la serpiente. Todo el daño que Satanás había causado sería reparado. En primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice: el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Y Pablo, el apóstol Pablo, en Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 8, escribió: durante su vida en la tierra, Cristo ofreció peticiones y ruegos con fuertes clamores y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su temor piadoso. Aunque él era su hijo, aprendió lo que es la obediencia por las cosas que sufrió. Y, después de haber sido perfeccionado, llegó a ser el responsable de la salvación eterna de todos los que lo obedecen. Porque Dios lo ha nombrado sumo sacerdote a la manera de Melquisedec. Traducción del Nuevo Mundo de 2019. Mientras Jesús estuvo en la tierra, Satanás le hizo una herida en el talón cuando fue asesinado en un madero.
Así, a todo el mundo se le mostró el camino de regreso al paraíso. El gobierno de Jesucristo restaurará el paraíso que Adán y Eva perdieron. El apóstol Pedro lo explicó así: de modo que arrepiéntanse y den media vuelta para que sus pecados sean borrados, y así el propio Jehová haga venir tiempos de alivio y envíe al Cristo nombrado para ustedes, Jesús. Él debe permanecer en el cielo hasta que lleguen los tiempos de la restauración de las cosas que Dios anunció por boca de sus santos profetas de la antigüedad. Libro bíblico de Hechos, capítulo 3, versículo 19 al 21. Mientras llegan los tiempos de la restauración de todas las cosas, a toda persona en la tierra se le exhorta: sea discípulo obediente de Jesucristo. Satanás, por casi 2000 años, ha tratado de impedir que las naciones presten atención a este mensaje. Han surgido líderes políticos bajo la influencia de Satanás que siguen enseñando la libre determinación de los pueblos. Enseñan que los seres humanos son libres de determinar su destino, que pueden formar un gobierno capaz de traer paz, seguridad y prosperidad para todos. Enseñan que no necesitan que Dios los gobierne. Para el siglo XXI, la gran mayoría de los gobiernos del mundo se han declarado estado seglar, es decir, estado sin religión. Pero sus gobiernos no han mejorado la situación de sus pueblos, y la situación cada día empeora para casi toda persona en la tierra. Sin embargo, Jehová, Dios, sigue adelante con su propósito de restaurar el paraíso, el maravilloso hogar que le había dado a la familia humana. Hoy sabemos que Satanás ha sido expulsado del cielo junto con sus ángeles rebeldes. Están confinados en la tierra. Ellos saben que les queda un corto espacio de tiempo. Por favor, lea Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 12. Después de la victoria contra el diablo en la guerra que estalló en el cielo, Jehová instaló como rey del mundo a su Hijo Jesucristo. Jesucristo, al expulsar a Satanás y sus demonios del cielo, ha preparado un lugar en el cielo para traer 144,000 discípulos. Por favor, compare con Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. Hasta este momento, ningún discípulo de Jesucristo ha recibido la vida eterna. Por casi 2000 años han estado esperando en el sepulcro el regreso del Señor Jesucristo. Pero ya estamos muy cerca de su regreso. Y los primeros cristianos que recibirán la vida eterna serán llevados al cielo y reinarán con Jesucristo desde el cielo. Por favor, busque la carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 17, donde el apóstol dice que cuando Él regrese, se llevará a sus discípulos al cielo. En Apocalipsis 5 y 14 dice que gobernarán en el cielo.
Después de la guerra de Dios el Todopoderoso en Armagedón, comenzará el reino de Dios en manos de Jesucristo y sus 144,000 discípulos. Habrá llegado el tiempo de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas. El reinado de 1000 años de Jesucristo restaurará el paraíso que Adán y Eva perdieron. Durante el reinado milenario de Cristo, Dios hará que los muertos vuelvan a vivir, no importa que hayan sido buenos o malos. Compare con el libro de Hechos, capítulo 24, versículo 15. Traducción del lenguaje actual. En Isaías, capítulo 11, versículos 6 al 9 dice: el lobo estará con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito y el ternero, el león y el animal engordado estarán todos juntos, y un niño pequeño los guiará. La vaca y la osa comerán juntas, y sus crías echarán juntas. El león comerá paja como el toro. El bebé jugará sobre el agujero de una cobra, y un niñito pondrá la mano sobre el nido de una serpiente venenosa. No causará ningún daño ni destrucción en toda mi santa montaña, porque la tierra de seguro estará llena del conocimiento de Jehová, tal como las aguas cubren el mar. Apártate del mal y haz el bien, y permanecerás para siempre. Salmo 37, 27. Y el Salmo 37, 28 sigue diciendo: porque Jehová ama la justicia y no abandonará a sus leales. Ellos siempre serán protegidos, pero los descendientes de los malvados serán eliminados. Y en el Salmo 37, 29 dice: los justos heredarán la tierra y vivirán en ella para siempre. Ningún gobierno humano podrá jamás presentar ante el pueblo un programa de gobierno como el que presenta el reino milenario de Jesucristo. Resucitar a las personas que han muerto, dar vida eterna en salud perfecta, en paz, seguridad a toda persona en la tierra, transformar a las fieras salvajes de modo que no sean un peligro para nadie, reparar la tierra y sus ecosistemas, que solo las personas justas habiten la tierra, destruir a Satanás y sus demonios. Hoy vemos el mundo dividido en naciones, protegiendo sus fronteras, amenazándose constantemente con sus poderosos ejércitos. Los gobiernos ilusionan a la gente con ideologías políticas que resultan inútiles. La pobreza, las enfermedades cada vez más mortíferas, la degradación moral de la gente van en aumento cada año que pasa, además de la ruina que se está causando al medio ambiente y sus ecosistemas. Los gobiernos han resultado incapaces de coordinar para enfrentarse a estos problemas. Con los gobiernos humanos, la humanidad se encara a su destrucción. El reino milenario de Jesucristo es la única esperanza real.
El apóstol Juan escribió en Apocalipsis capítulo 21 y versículo 3 al 5. Luego oí una voz fuerte que salía del trono y decía: mira, la tienda de Dios está con la humanidad. Él residirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y les secará toda lágrima de sus ojos, y la muerte ya no existirá, ni habrá más tristeza, ni llanto, ni dolor. Las cosas anteriores han desaparecido. El que estaba sentado en el trono dijo: mira, estoy haciendo nuevas todas las cosas. También dijo: escribe estas palabras, porque son fieles y verdaderas. Cristianos SC, suscríbase a este canal. Si te consideras un genuino cristiano, apoyador comprometido con el reino milenario de Jesucristo, demuéstralo compartiendo con tu público los videos que emitimos para la edificación espiritual de otros cristianos y para instruir a personas interesadas en lo que dice la Biblia. Si deseas ser miembro de este grupo de cristianos, te enviamos el enlace en la descripción del video para que hagas tu solicitud.